El 27 de noviembre del año 2020 me personaba en Salamanca, en esa carretera, en la DSA 207, y verificaba que su anchura funcional era de 2,60 metros. Esa carretera no permitía que se cruzaran dos vehículos con seguridad, ni tan siquiera una motocicleta y un coche. Una motocicleta como vehículo patrón estaríamos hablando de 1 metro, y un coche como vehículo patrón estaríamos hablando de 1,80 aproximadamente. Esta situación tan comprometida para la seguridad lo que me llevó fue a plantearme el presentar una denuncia contra la Diputación Provincial de Salamanca para el saneamiento de esa carretera. No obstante, os estoy diciendo que este ilícito prospera desde hace muchísimos años por toda España. Hay algo que se nos ha ocultado desde hace muchos años, y cuando hablo desde hace muchos años es de más de medio centenar de años. Vamos a hacer un poquito el repasito histórico de la anchura funcional de nuestras carreteras, y veréis como antes de Cristo las carreteras ya tenían unas anchuras funcionales que eran mucho más eficaces que las que tenemos en muchas ocasiones ahora, con vehículos que se cruzan a 180 km/h de velocidad, 90 por cada uno de los vehículos como velocidad máxima genérica. Mirad, en el 312 a.C. los romanos ya construían con 4 metros de anchura, incluso llegaban a 6 metros de anchura o 12 metros de anchura a medida que se aproximaban a las grandes ciudades. Tenemos todavía restos arquitectónicos de la ingeniería civil de la época donde se ve cómo lo hacían. Bueno, el tema de drenajes, de despeje de los márgenes, que no solo era por una medida de eficacia funcional de la calzada y mantenimiento, sino también de seguridad para evitar los asaltos y etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos hablando del 312 a.C. Aquí tenemos el kilómetro 1, lo voy a aprovechar para hacer una foto de la situación de la curva, etcétera, etcétera. Aquí voy a meter la moto. Bien, estamos en la DSA 207, ¿veis? Y lo que vamos a hacer es medir la anchura que tiene la calzada en este punto. Comprobamos que no venga nadie siempre y escuchamos. $3,75 metros. Por lo tanto, la anchura que tenemos es insuficiente, ¿vale? Kilómetro 1, anchura 3,75 metros. Bueno, la anchura funcional es ilegal. Mirad lo que ha pasado, como el autobús escolar ha tenido que apartarse para que pase el turismo. ¿Habéis visto lo que ha pasado? Mirad, en 1755, en el Tratado de Caminos y Posadas, ya se nos está hablando también de anchuras funcionales que tienen que ser eficaces para garantizar la seguridad del tráfico, para garantizar el aproximarse a esas posadas. En 1944 tenemos una anchura funcional en los caminos nacionales mínima de 4 metros por vía, 4 metros en cada sentido de circulación. Estaríamos hablando de 8 metros, pero en cualquiera de los casos siempre nos está hablando en 1944 de que la anchura de las calzadas tienen que ser de 7 metros, ¿no? Para que se puedan cruzar dos carruajes, dos vehículos, etcétera, etcétera. Y en 1964, para un vehículo ligero, si la carretera tenía una intensidad media diaria que no fuera superior a 250 vehículos, exigía que hubiera 5 metros de anchura en la calzada, con arcenes de 0,25. Por lo tanto, teníamos que tener la calzada de 5 metros más dos márgenes de seguridad de 0,25 a cada lado. Estamos hablando de 1964.
Pasa el tiempo, llega la Constitución del 78, continuamos evolucionando y van sucediéndose las diferentes normas, la del año, por ejemplo, 1999 de trazado, las reformas de la norma 3.1 IC de trazado. Esta norma, la 3.1 IC de trazado del año 2016, nos está trabajando, que es en la actualidad es la que rige, está trabajando con determinados vehículos patrón, sin tener en cuenta el máximo de las posibilidades que daría, por ejemplo, el Real Decreto 2822 al escenario de la anchura funcional de los vehículos, sin necesidad de autorizaciones especiales o catalogarlos dentro de lo que serían vehículos especiales. Mirar, en 1916 la norma 3.1 IC establece que un vehículo patrón turismo tiene que tener una anchura máxima de 1,80 metros, 1,80 metros. Si estamos hablando de un furgón sería 2,05 y si estamos hablando de un camión o de un autobús sería 2,55. Por lo tanto, si habilitamos la circulación de esos vehículos por una carretera, tenemos que tener en cuenta que la anchura de su carril como mínimo debería poder contener la anchura de ese vehículo, ¿no? Debería ser capaz de estar o de ser más amplio que la propia anchura de ese vehículo, que estamos llamando vehículo patrón. Bueno, pasamos de lo que sería la tabla A3.1 a la tabla 7.1. La tabla A3.1 que nos está hablando en la norma 3.1 IC de lo que son vehículos patrón, bien, y cogemos ahora la tabla que nos está hablando de las dimensiones que tiene que tener la vía, ¿no? la carretera, ¿no? Y esa es la 7.1, que hubo en una ocasión que me dijo alguien que trabaja para carreteras, me dijo que a ver de dónde sacaba yo esos datos de la anchura funcional, porque los ingenieros en Zamora no habían encontrado por ningún sitio la tabla o donde dijera esas anchuras funcionales. Bueno, pues recordarle que esas anchuras funcionales vienen en la norma 3.1 IC y que esas anchuras ya vienen catalogadas y dispuestas y son de obligada obediencia desde 1964, incluso con anterioridad, pero bajo criterio técnico construían mejor los romanos que ustedes en ocasiones, ¿no? Entonces, un poco recordarle a esa parte de que me dijo que no encontraba dónde estaba esa tabla y que además se lo hacía en un tono acusador, pues decirle que esa tabla sí existe, que la estoy poniendo en conocimiento de todos los ciudadanos, los cuerpos y fuerzas de seguridad, de todo aquel que quiera saberlo, y que la puede buscar y no hay ningún problema. Pero en ese momento le dije que era la 7.1 de la norma 3.1 IC, ¿vale? Bien, continuamos. Para una carretera convencional, esta tabla, la 7.1 IC, nos está diciendo que para una velocidad de proyecto de 40 km/h, la anchura funcional de cada uno de los carriles tiene que ser de 3 metros. O sea, si la velocidad máxima que pusiéramos ahí, ya no hablo ni siquiera de velocidad de proyecto, la velocidad máxima que pusiéramos ahí fuera de 40 km/h, la anchura que tendrían que tener esos carriles sería de 3 metros por carril, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos 6 metros y tendría que tener un mínimo de 0,50 metros de arcén. Por lo tanto, ya estaríamos en los 7 metros, ¿vale? Esto si la carretera la limitáramos a 40 km/h, pero si la carretera tenemos una velocidad genérica de 90, como es el caso que yo uso de ejemplo en esta ocasión, que es la DSA 207, una de las carreteras más estrechas que me he encontrado en toda España, pues resulta que estaríamos hablando de una anchura funcional de carril de 3,5 por una anchura funcional de arcén de 1,5 y por lo tanto llegaríamos a los 10 metros de anchura. ¿Vale? Si sumamos 1,5 más 1,5 más 3,5 más 3,5, llegaríamos a los 10 metros de anchura. Estoy en la DSA 207, os la voy a enseñar. El apartado de la carretera, ¿veis? ¿Lo veis, no? Este es el fin de calzada, la marca vial, estoy fuera de la carretera. ¿Vale? Estamos en la DSA. A ver, estamos en la DSA 207 y por ahí vamos hacia Morille. Bien, voy a medir la anchura funcional de la carretera, ¿vale? Quiero que comprobemos cuánto mide de ancho esta carretera.
Insisto mucho en las anchuras funcionales porque es uno de los grandes deberes pendientes de la administración pública. Os voy a poner por aquí para que me veáis medir la carretera. A ver dónde os pongo. No rest. No, no. Pues vamos a medir la anchura funcional de la carretera. Como siempre que medimos las anchuras funcionales es de inicio de marca vial a inicio de marca vial, ¿eh? La marca vial es ya fuera de la calzada, ¿vale? Vamos a ver qué anchura tiene para dos sentidos de circulación esta carretera. Pongo ahí 2,60. 2,60. Vamos a ver, alguno, voy a ver si está bien por aquí. Está mal. Voy a traerla más para aquí. Siempre muy atentos a la circulación, ¿eh? Mirad, 2,62 de anchura. Lo estáis viendo, 2,62 metros de anchura. Si alguno creéis que en una carretera de 2,60 metros de anchura podemos cruzarnos dos vehículos con las medidas de seguridad adecuadas, vamos a hacer un experimento. 2,60 de ancho. Yo circulo con mi moto que tiene 1 metro. Un ciclista va con su bicicleta, mi moto tiene 1 metro de ancho. Un ciclista va con su bicicleta y tiene 80 centímetros, más o menos, ¿vale? Puede llegar hasta 1 metro, bien, o ponerle menos, venga, ponerle 50 centímetros, ya tengo 1,5 metros. Si yo tengo que mantener 1,5 metros de distancia en el adelantamiento, ¿por dónde tengo que ir? Y esto que es una moto, imaginaros un coche, por la cuneta, ¿no? Eso es uno de los grandes problemas de la administración pública de este país, que no tiene ni puñetera idea lo que está haciendo, ni cómo regula la ley, ni lo que pone la ley. Esta carretera no atiende ni siquiera al ancho de un solo carril. Un carril tiene que tener 3,5 metros de ancho. Si la carretera, la velocidad de proyecto fuera de 40 km/h, podríamos bajarlo a 3 metros. Un carril, solo un carril. Por debajo de 3 metros no puede existir el carril. Aquí tenemos 2,60 de ancho. Una vergüenza, ¿no? Director general de tráfico. El director general de tráfico dice que nos salimos de las carreteras convencionales, como esta, por la velocidad. Bien, la norma 3.1 dice, establece, en una tabla que tiene el número 7 delante, establece que la anchura funcional de esta carretera es de 3 metros. Acordaros que la velocidad era una aconsejable de 60, por lo tanto, a partir de esa aconsejable de 60, la velocidad de tránsito por esta vía es de 90 km/h. Es de 3,50 metros por carril. Esta carretera hace, para los dos sentidos de circulación, 2,57 metros. 2,57 metros puede ser la causa perfectamente de colisiones frontales. Puede ser la causa de salidas de vía. Y hemos visto que esta carretera, cuando se inicia, en su inicio, tiene 3,80, 3,70 en el kilómetro 1, 3,70, 3,80 de ancho. Pero aquí la reducción de la anchura es tan bestia que si en el otro lado se tenían que parar los vehículos para cederse el paso entre ellos uno a otro, aquí ya es escalofriante, con 2,57 metros, teniendo en cuenta que el Reglamento General de Circulación permite la circulación por la vía pública sin autorización especial de una anchura de 2,55 metros, sin autorización especial. No entiendo cómo se permite
que infringiendo la norma 3.1 IC y el Reglamento General de Circulación, la anchura funcional para dos sentidos de circulación de esta carretera sea de 2,57 metros. Estamos en la DSA 207. Bien, si la Dirección General de Tráfico, después de años y años que esta carretera lleva así, no se ha dado cuenta de que es especialmente estrecha y que esta carretera debería de medir 9 metros con arcenes como mínimo de 1 metro por cada lado, ¿vale? Por lo tanto, 7 metros de calzada, no 2,57, sino 7 metros de calzada. Si la Dirección General de Tráfico no se ha dado todavía cuenta de eso y no ha hecho un informe, es lamentable. Y es lamentable porque esta carretera no lleva así 10 años, 20, 30, 40, ¿vale? Porque lleva más de 50 años. O sea, medio siglo para que la anchura funcional de esta carretera, que une dos poblaciones y dos carreteras, ¿vale? Y que es la línea vertebral básica de esas dos poblaciones, medio siglo para que no hayan hecho ustedes ni caso. Y ni siquiera tienen señales de restricción de anchura a las entradas. Miren, esta carretera solo puede ser unidireccional. Por la forma de estar construida, solo puede ser unidireccional. Bueno, y la Dirección General de Tráfico puede decir que es que desconocía esta norma. Bueno, puede decir que desconocía esta norma. En realidad no debería decirlo. Como órgano técnico no se le debería ni ocurrir decir eso. Pero no obstante, aquí tengo un escrito del secretario general, Madrid, 11 de septiembre de 1964, a todas las jefaturas provinciales de tráfico. Secretario general, 11 de septiembre de 1964. Esto por si dicen que no lo conocen, para que sepan desde cuándo al menos he podido reportar yo que tienen conocimiento de ello. Características geométricas de trazado, instrucción 3.1 IC, escrito circular de 11 de septiembre de 1964, registro al número 51.096 del día 16 del secretario general a las provincias. Remite un ejemplar de la instrucción 3.1 IC, características geométricas trazado de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, BOE número 150 de 23 de junio de 1964. Expresiva de las definiciones que se establecen como su adopción en todas las comunicaciones y estudios técnicos que se realicen. Adjunto se remite un ejemplar de las definiciones de la 3.1 IC y tal. O sea que aquí se les informa de que existe esa norma, la 3.1 IC. Estamos hablando de junio de 1964 cuando se publicó en el BOE. Y se comunica a todas las jefaturas provinciales de tráfico. Por lo tanto, señores, queda desterrada la posibilidad de que la Dirección General de Tráfico desconozca esa norma, y más teniendo en cuenta que tiene dentro de la Dirección General de Tráfico técnicos más que suficientes que conocen la norma. Visto esto, continuamos. Se me ocurre decirle, director general de tráfico, y a toda la Dirección General de Tráfico y los que para ella trabajan, que este tipo de situaciones es una infracción grave que pone en peligro la seguridad de los ciudadanos. Pero como además es algo conocido, la no restitución de la seguridad vial, si es que alguna vez la hubo, es un delito penal establecido en el 385.2 del Código Penal. 385.2 del Código Penal. Me voy a quitar el casco. Es una infracción grave al 385.2 del Código Penal. Una infracción grave, por lo tanto es un delito, en este caso, hablando del Código Penal. Es una infracción al artículo 139 del Reglamento General de Circulación. Es un atentado contra la seguridad de los ciudadanos. No hay elementos guía de balizamiento de ningún tipo. Solo tienen la marca vial del fin de calzada. Esta, con 2,57 metros, es una de las carreteras más estrechas que me he llegado a encontrar en mi vida profesional y extraprofesional, ahora con la Asociación Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. Esto es de lo más estrecho que me he llegado a encontrar. Y si esto yo me lo encuentro, perteneciendo todavía, como pertenecí durante 28 años a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, lo denuncio. Pero no informo. El informe es complementario a la denuncia.
El informe es complementario a la denuncia, ¿vale? La denuncia. ¿Y por qué denuncio? Es muy sencillo por lo que denuncio. Denuncio porque el Real Decreto Legislativo 6/2015 me obliga a hacerlo. Denuncio porque, que es la Ley de Seguridad Vial. Denuncio porque el Real Decreto 320/94, el Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, me obliga a hacerlo. Denuncio porque la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad me obliga a hacerlo. Denuncio porque la obediencia al ordenamiento jurídico establecido por el artículo 9 de la Constitución me obliga a hacerlo. Denuncio porque el Estado de Derecho debe de ser protegido y no se puede mantener carreteras que pongan en peligro la seguridad de los ciudadanos. Si empezamos por desobedecer nuestra ley madre, que es la Constitución, y eso se nace desde los poderes públicos que tienen la obediencia del ordenamiento jurídico y además la jerarquía jurídica del artículo 9 de la Constitución, si empezamos a limpiarnos los cuartos traseros por eso y jugamos con la vida de los ciudadanos como estamos jugando en esta carretera, pueden irse ya todos los del gobierno. Se pueden ir a paseo, porque no nos hace falta gobierno. No nos hace falta absolutamente nada. Cuando la propia administración pública es capaz, de forma temeraria, de poner en peligro la seguridad de los ciudadanos, incumpliendo varias normas técnicas y jurídicas, no nos hace falta gobierno. Y los fiscales de seguridad vial también se pueden ir a buscarse las habichuelas por otro lado, a poner ladrillos como hacen los demás. ¿De acuerdo? Porque si nadie se está preocupando por esta situación, ¿de qué nos sirven las herramientas que están constituidas para que se preocupen por esta situación y obliguen a aplicar la ley? Bueno, yo sé que ha sido un monólogo un poco duro. No soy un antisistema, ni mucho menos. 30 años Guardia Civil, no soy un antisistema. Todo lo contrario. Soy una persona que cree que hay que respetar la Constitución y sobre todo, hay que proteger los derechos de los ciudadanos. Cuando alguien se hace Guardia Civil o policía, jura lealtad a los ciudadanos, no a los órganos de poder. No hay que temerle a los órganos de poder. Se jura lealtad a los ciudadanos. Ahí tenéis la anchura funcional de la carretera. Ahí la tenéis. Esa es la anchura funcional que tiene la carretera. Que no cabe ni el coche. I've been down so long that my mind can't get no rest. No, this ain't easy, darling. Anchura funcional de la carretera 2,60 metros. Nos vamos a continuar con el trabajo. Mirar cómo la moto ocupa media carretera. Mirar cómo la moto ocupa media carretera. ¿Qué pasa si nos encontramos con 2,60 metros, que es el caso que nos está ocupando? Que nos estamos encontrando ante un ilícito que desde hace muchos años, ya hablo de casi 60 años, está cometiendo la administración pública. Bien, ¿en qué me baso para decir que se está cometiendo un ilícito? Me baso en el artículo 139 del Reglamento General de Circulación, Real Decreto 1428/03 y artículo 57 de la Ley de Seguridad Vial, Real Decreto Legislativo 339 del año 90. Todos aquellos que estáis viendo que estoy diciendo articulitos es porque entre vosotros hay técnicos y policías y guardias civiles que me están escuchando y que lo están viendo, ¿vale? Y ellos toman nota de estos articulitos porque al final a nosotros también nos interesa que nos defiendan nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, nuestros jueces, nuestros fiscales y nuestros abogados. ¿Bien? Vale, pues ahí en esos articulitos, el 139 y el 57 nos está diciendo que hay que mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad. Ese rezo, que es de obligado cumplimiento porque así lo establece el artículo 1 y pico y 2 de la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación, veremos que nos está diciendo pues que hay que cumplir con esa ley. Bien, y esas normas técnicas que se tienen que cumplir para mantener en perfectas condiciones esa carretera son las normas técnicas, en este caso del trazado 3.1 IC.
Visto esto, el ilícito se cometería al artículo 57 y 139. Pero ojo, después de haber pasado casi 60 años, podríamos encuadrar el ilícito dentro de lo que sería el tipo penal 2 del artículo 385, no restituir la seguridad de la vía cuando hay obligación de hacerlo. Por lo tanto, ahora esa parte que me está escuchando, que sean fiscales o jueces, ya pueden empezar a actuar contra estas carreteras que están poniendo en peligro la vida e integridad de los ciudadanos y que son factores concurrentes en lo relativo a su anchura funcional en siniestros de tránsito del tipo salida de vía, colisiones frontales y atropellos, por ejemplo, ¿no? Bien, el Real Decreto 2822 del año 98, el Reglamento General de Vehículos, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que pueden circular por esas vías públicas vehículos que tengan una anchura máxima de 2,55 y superestructuras de 2,60, etcétera, etcétera, ¿no? Eso nos está hablando de las anchuras de los vehículos. Y si nos está hablando de las anchuras de los vehículos y encontramos que no existe una señal que prohíba la circulación de ese tipo de vehículos, es que está abierto a ese tipo de vehículos. Y entonces entran en conflicto, tienen que sacar las ruedas a la cuneta, o se producen colisiones o se produce una serie de cosas. Por eso es tan importante controlar las anchuras funcionales de nuestras carreteras. Ahora voy a otro punto crítico. Último punto crítico para este vídeo. Miren ustedes, si nos vamos a la definición 56 de la Ley de Seguridad Vial del anexo 1, Real Decreto Legislativo 6/2015, nos encontramos con la definición de carril. Vamos a ver qué dice la definición de carril. Y me cojo la definición de carril. Y me dice, definición 56, carril, banda longitudinal en que puede estar subdividida la calzada, delimitada o no por marcas viales longitudinales, siempre que tenga una anchura suficiente para permitir la circulación de una fila de automóviles que no sean motocicletas. Para permitir la circulación de una fila de automóviles que no sean motocicletas. Por lo tanto, amigos míos, en toda carretera que tenga una anchura máxima funcional inferior a 5,10 metros, nos estamos encontrando con que existe solo un carril. Un carril. Y el investigador tiene que poner que existe solo un carril, porque la definición 56 nos está diciendo, siempre que tenga una anchura suficiente para permitir la circulación de una fila de automóviles que no sean motocicletas. Y como la anchura máxima funcional, máxima de un automóvil en nuestras carreteras, sin necesidad de autorización especial, etcétera, etcétera, es de 2,55, salvo las superestructuras, porque lo dice el Real Decreto 2822 del año 98, tiene que tener más de 5,10 metros para que existan dos carriles, si no, solo existe uno. Y ahí viene la trampa. Primero en los atestados se está poniendo que existen dos carriles. No existen dos carriles, existe uno. Si tiene menos de 5,10, existe uno. Otra cosa es que se camufle el ilícito con una marca vial pintada, que es de separación de carril. Pero lo único que se está haciendo es camuflar el ilícito. Repasemos lo que dice la definición. Banda longitudinal en que puede estar subdividida la calzada, delimitada o no por marcas viales longitudinales. Delimitada o no por marcas viales longitudinales, pero pone una condición: siempre que tenga una anchura suficiente para permitir la circulación de una fila de automóviles que no sean motocicletas. El ejemplo de la DSA 207 con 2,60 metros de anchura es una vía por la que solo se deberían permitir la circulación de motocicletas. Solo se debería permitir la circulación de motocicletas. Y solo hay un carril. Y toda aquella carretera de las que he sacado en muchos vídeos con 4 metros de anchura, 3 y pico metros de anchura, estamos hablando de carreteras de un solo carril. Y esa es la realidad jurídica, y eso es lo que hay que poner en el atestado, en la investigación. Y el factor concurrente en el siniestro, de una salida de vía, una colisión frontal o un atropello en una carretera especialmente estrecha, en muchas ocasiones, no digo en todas, no me puedo arriesgar a decir en todas, pero sí en muchas ocasiones, tiene que ver con la anchura funcional por la que están circulando esos vehículos. Por lo tanto, en un acto de absoluta responsabilidad con la ley y en un acto de absoluta responsabilidad con los ciudadanos,
no debemos faltar a las obligaciones de nuestro cargo, y es decirle a la autoridad judicial la realidad que nos estamos encontrando y acompañarla de esos pequeños argumentos jurídicos que pueden servirle de guía para que encuentre quién es el culpable. Porque, señores, el investigador no tiene como misión buscar al culpable, sino encontrar los factores para así hacer una prevención en los siniestros de tránsito guiada, ordenada, científica y equilibrada. Sigamos buscando las causas de los accidentes de tráfico, pero no las escondamos. Llevamos 58 años escondiéndole a los ciudadanos que las carreteras estrechas son ilegales y que su accidente, esa salida de vía del camión que se orilló, esa salida de vía del autobús que se orilló, no es responsable el conductor. En una parte muy importante es responsable la vía porque no tenía la anchura suficiente, la anchura funcional, que desde hace 58 años exige la norma del trazado 3.1 y C, y por lo tanto, en concurrencia con el artículo 139 del Reglamento General de Circulación y 57 de la Ley de Seguridad Vial, se está cometiendo un ilícito. Actuemos contra los ilícitos también de la administración pública, defendamos a los ciudadanos, no dejemos que les tomen el pelo, y usted, ciudadano que me está escuchando, recuerde, no puede tener carreteras estrechas por las que tiene problemas para circular o corre un grave peligro cuando circula. Tiene que tener carreteras anchas. Y es cierto, es un problema heredado, pero llevamos en herencia más tiempo, llevamos heredando ese problema más tiempo que años llevamos con la Constitución y en democracia. Más tiempo que años llevamos con la Constitución y en democracia. Creo que ha llegado el momento de decirlo, de explicarlo y de cambiar las cosas. En noviembre del año 2020 encontré una de las carreteras más estrechas que he visto en toda España, 2,60 metros en la DSA 207 en la provincia de Salamanca. Como anécdota de 1943, carriles bici o vías de circulación para ciclistas, menos de 2.000 bicicletas de circulación, 1,20 metros si es en un solo sentido y 1,95 a 2,40 metros si es en los dos sentidos la vía. De 2.000 a 4.000 bicicletas de intensidad media, 1,95 a 3 metros si es en un solo sentido y de 3 a 3,90 si es en ambos sentidos. Y más de 4.000 bicicletas, estoy hablando de 1943, las instrucciones y normas que habían, 1943, si son más de 4.000 bicicletas, de 3,90 a 4,95 metros. De 3,90 a 4,95 metros. Tenemos carreteras de 2,5 metros para que se crucen un camión y un autobús de 2,50 cada uno. Y luego tienen el cinismo de decirnos que es que se salen los vehículos de la carretera, que si vamos despistados, que si han colisionado porque no han tenido cuidado. Lo que tienen ustedes es mucha jeta. En 1943 las anchuras para circular bicicletas eran más anchas que muchas carreteras que tenemos hoy para cruzarse dos camiones. Defendamos nuestro derecho a la vida y defendamos nuestro derecho a la seguridad. 'Cause the devil's on my trail.